Muy buenas noches, señoritas, señores estudiantes, agradeciéndoles la presencia de ustedes el día de hoy a esta primera clase en la asignatura de física. Vamos a dar a conocer lo referente a nuestro cronograma de actividades y el horario correspondiente. Hemos finalizado nuestro primer bimestre. En el primer bimestre se recibió las materias de inglés y matemática. Si es que todavía les falta completar alguna autoevaluación o posiblemente la evaluación final, hacerlo inmediatamente porque ya necesitamos tener las notas de este primer bimestre. Para este segundo bimestre, ustedes han tenido el día martes la materia de emprendimiento y gestión y este día jueves tienen la asignatura de física con mi persona. Entonces ya hemos trabajado en el bimestre anterior en la asignatura de matemática, ahora lo que estamos cambiando es a la materia de física. ¿Cómo está distribuido este bimestre? Tenemos prácticamente 8 semanas. Estamos iniciando el día de hoy, 7 de noviembre del 2024, la clase número uno, y de esta clase va a haber la primera autoevaluación. Cuando recibamos la segunda clase y la tercera, ahí se van a unir para formar la segunda autoevaluación. Lo mismo haremos con la 4 y la 5 y la 6 y la 7, dejando la clase número 8 para la evaluación final. Pues de esta manera está realizado el cronograma de actividades para este segundo bimestre. Vamos ahora a la asignatura de física que nos toca ver. Tal cual hay la presentación del tutor, como ustedes esto ya analizaron en la asignatura de matemáticas, no hay necesidad de que estemos volviendo a ver. La hoja de vida también ya me supongo que lo han revisado. Esto sí, el módulo de física que está en la plataforma que nos va a servir para ir revisando los diferentes temas. La asistencia, si usted ya puede ingresar y ubicar su asistencia, lo hace. Si no, no se preocupe, al final de la clase estaremos ingresando para poder poner de aquellas personas que posiblemente falten. Y siempre aquí va a estar la invitación. En este caso es la asignatura de física, segundo de bachillerato, 7 de noviembre del 2024, hora de inicio 19 horas PM. Esto posiblemente puede ser que haya tal vez alguna variación, eso vamos a ir viendo con respecto a las siguientes semanas, qué va pasando con el asunto de la luz. Entonces ahora yo no he tenido problema, estoy con alumbrado aquí en casa. Recordemos que este link siempre va a estar aquí visible para cada uno de ustedes. Esta clase creo que compartieron por parte de el chat de bachillerato, pero ya ustedes saben que acá hay que ingresar. No cambiamos, se sigue manteniendo el mismo ID, se sigue manteniendo la misma contraseña o si usted quiere ingresar con el link, aquí tenemos para la clase correspondiente. La primera semana se ha cargado dos recursos, dos videos referentes a movimiento semiparabólico, que es lo que nosotros vamos a ver en esta clase. Aquí estará la tutoría o la grabación que estamos haciendo en este momento y la autoevaluación cuyas preguntas se cargarán a partir del día de mañana, 18 horas, para que usted pueda iniciar a dar. Pero primero recomendamos que revisemos los videos, revisemos el módulo antes de iniciar a dar la autoevaluación. Esta autoevaluación, como le digo, se va a habilitar el día de mañana y estará durante toda la semana. No va a haber fecha de cierre, por lo tanto, no se preocupe que tal vez inmediatamente que se abre quiera dar, ¿no? Primero, prepárese bien para que no tenga ningún inconveniente. Recordemos que tenemos dos intentos y el sistema escoge la nota más alta.
Eso respecto a nuestra plataforma. Ahora nos vamos a compartir nuestro módulo de física y la unidad número 1 corresponde a lo que es un movimiento en dos dimensiones y movimiento circular. Empezamos con el movimiento en dos dimensiones, movimiento en un plano. Hay diversos movimientos que existen en la naturaleza. Los contenidos en un plano son de mucho interés para el ser humano, ya que tiene muchas aplicaciones, como por ejemplo el movimiento de los planetas en su traslación alrededor del Sol, el movimiento de los satélites, el movimiento de los proyectiles en la superficie terrestre. Prácticamente nuestro tema estará enfocado a esto, movimiento de proyectiles. De estos movimientos coplanares, en este capítulo estudiaremos el parabólico y el circular. Tiro horizontal de un proyectil, también conocido como movimiento semiparabólico. Así está en los videos, movimiento semiparabólico. ¿Por qué se llama semi? Porque es la mitad del movimiento. Siempre va a existir una altura. Desde ahí vamos a lanzar un objeto y ya vamos a ir viendo qué es lo que pasa. Las ecuaciones del tiro horizontal de un proyectil. Para describir al tiro horizontal de un proyectil, que es un movimiento curvo en el plano, el problema se reduce a obtener los parámetros de un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y los parámetros de un movimiento rectilíneo uniformemente variado pero vertical. Y luego combinar vectorialmente esos resultados de la siguiente manera como nosotros tenemos el esquema. Cuando hablemos de un movimiento parabólico, va a ser desde la parte inicial. Entonces, ahorita estamos haciendo la mitad semiparabólico. Vamos a tener una altura de alguna parte, en este caso puede ser que sea de arriba de un edificio, de una montaña, de un auto, cualquier altura. Y desde ahí tenemos un objeto que lo vamos a lanzar y va a tener esta trayectoria parabólica hasta que caiga al suelo. ¿Por qué hay este movimiento semiparabólico? Porque hay una velocidad inicial diferente de cero. Si yo lanzo el objeto, va a tener esta trayectoria. Es diferente a cuando simplemente yo dejo caer el objeto, va a ser en forma vertical. Entonces aquí va a tener una velocidad inicial diferente de cero. Si ubicamos un punto cualquiera, aquí tendríamos este vector velocidad que va a tener sus dos componentes con respecto al eje X, Bx, con respecto al eje Y, By. Desde el punto de lanzamiento hasta aquí hablamos de un desplazamiento delta R en forma horizontal. Asimismo, este desplazamiento va a tener dos componentes, delta Rx en forma horizontal y delta Ry en forma vertical. Recordemos que ya en este caso la velocidad inicial es igual a cero. Va a haber una aceleración de la gravedad, una gravedad que está hacia abajo. El objeto pide que caiga hacia el piso. NR significa el nivel de referencia cuando ya impacte al piso, al suelo, va a tener, como decíamos, una altura h. ¿Cuáles son las ecuaciones en el movimiento semiparabólico? Para calcular el tiempo con el que impacta en el piso, entonces aquí tenemos T minúscula va a ser igual a la raíz cuadrada de 2h sobre G. H es la altura y G es la gravedad. La gravedad trabajaremos en sistema internacional con 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Esto va a ocurrir en cualquier tiempo t. Pues cuando necesitemos calcular el tiempo que impacta acá en el piso, desde que fue lanzado, se puede aplicar esta fórmula. Raíz cuadrada de 2h sobre g. Oye, mucho.
Segunda, para calcular la distancia que avanza horizontalmente. Es delta Rx y eso es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Este v sub 0 significa que es una velocidad inicial. A veces también a este delta Rx le vamos a simbolizar simplemente con una X, ya que es un movimiento horizontal. Tercero, para calcular la distancia que cae verticalmente es delta RY y asimismo tiene una fórmula, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. O también puede ser que en algún momento ocupemos Y igual, movimiento vertical. Para calcular el módulo del desplazamiento, cuando ya tengamos encontrado delta Rx, tenga encontrado delta Ry, delta R, aquí aplicamos el teorema de Pitágoras porque en la figura se forma un triángulo rectángulo. Raíz cuadrada de delta Rx, que es la componente horizontal al cuadrado, más delta Ry elevado al cuadrado. Para calcular la componente de la velocidad en x, v de x es igual a la velocidad inicial. Para calcular la componente de la velocidad en y, v de y es igual a la gravedad por el tiempo. Para calcular el módulo de la velocidad, si yo ya tengo la componente en x, tengo la componente en y, asimismo, v es igual a la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by elevado al cuadrado. Análisis de las componentes de la velocidad. Ahí tenemos el gráfico correspondiente para nosotros poder hacer el análisis. Esto de aquí que se sigue bajando le vamos a borrar. Ya. Como decíamos, vamos a tener una altura, lanzamos un objeto y tiene esta trayectoria parabólica o semiparabólica. Hay una velocidad inicial y esta velocidad inicial, si nosotros observamos, aquí es la velocidad inicial y se va transformando luego en la velocidad en x, velocidad en x, velocidad en x, velocidad en x, horizontal. Esta velocidad va a permanecer constante. Por eso el tamaño de las flechas de color rojo son del mismo. Si aquí hablamos de un tamaño de 1 centímetro, todas tendrán 1 centímetro. Lo que no ocurre con la componente en Y. Aquí al iniciar el movimiento no hay componente en Y. La componente en Y es igual a cero. O la velocidad inicial vale cero. No hay componente. Y a más abajito aparece una velocidad en Y un poquito pequeña. Más abajo la velocidad en Y sigue creciendo. Más abajo sigue creciendo hasta que impacta y esa velocidad va a ser mayor. Entonces, la que varía en este caso es la velocidad en Y. La velocidad en X va a permanecer constante. Al observar la gráfica anterior, podemos concluir que mientras el cuerpo cae, la componente de la velocidad en X permanece constante. Lo que decíamos, la componente de color rojo, Bx. Y la componente de la velocidad en Y va aumentando. Desde cuando no hay nada, más pequeñito, perdón, más grandecito y va creciendo la componente en Y, que en este caso se lo ha dibujado de color azul. Y vienen los ejercicios de aplicación. Voy a hacer la captura para poder copiar e ir explicando. Vamos a compartir ahora la pizarra.
Se copió doble. Pensé que no se copió todavía. A ver, veamos. Si aquí mismo le puedo borrar. A ver. Creo que hay. Dice lo siguiente. Desde lo alto de un edificio, una pelota es lanzada con una velocidad de 25, y aquí no se ha copiado, 25 i. Vamos a ver si es que lo ponemos, se copia, ya, 25 i, y ahí va a haber una flechita que ya le pongo. Metros sobre segundos. Ya. Y llega al piso en 5 segundos. Con esta información calcular. Dos puntos aparte. Aquí está con literales. Literal A. La aceleración, velocidad y posición para cualquier tiempo t. Literal B. Literal B. La altura que ha caído hasta el piso. Literal C. La distancia que avanza horizontalmente. Y literal D. La velocidad con la que choca contra el suelo. Pues ahí tenemos el problema. Pongamos primerito datos. Dos puntos. Hay una velocidad inicial. Aquí sobre el i hay una flechita que eso no se copió. Entonces, la velocidad inicial simbolizo v sub 0. Esto va a ser igual a 25 y cierro el paréntesis, metros sobre segundos. Y llega al piso en 5 segundos. Eso representa el tiempo. T es igual 5 segundos. El dato implícito, la gravedad. Eso no nos va a dar, nosotros tenemos que ubicar. La gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ahí le activé, por favor avíseme si ya logra visualizar la pizarra. Había una persona que dice que no logra ver. Señor Sandoval, ¿ya logramos ver o no todavía?
¿Aló? No me dice nada. Esperemos. O tal vez es el dispositivo. Le veo que se está conectando en otro. Ya. Continuemos. Esos son los datos. Son solo dos. La velocidad inicial, el tiempo y la gravedad que nosotros hemos incluido. Incógnita. O en este caso son algunas incógnitas. Dos puntos. Literal A. ¿Qué nos pide? La aceleración. A de aceleración. Como me está dando en forma vectorial, listo, correcto. Entonces yo también debo calcular la aceleración en forma vectorial. No es más que ponerle la flechita en la parte superior. Entonces me pide la aceleración, me pide la velocidad y la posición, dice, la posición delta Rx. O delta R es igual a sí mismo incógnita. Y decía en un tiempo t, no me especificaba en ningún tiempo. Todo esto en un tiempo general t. Literal B me pide que calculemos la altura que ha caído hasta el piso. Entonces yo le puedo poner y, como decíamos ahí, el cambio, o delta R y. Literal C, la distancia que avanza horizontalmente. Le puedo poner X o puedo poner delta Rx. Y finalmente, literal D, la velocidad con la que choca contra el suelo, es decir, la velocidad final. Incógnito. Una vez que nosotros tenemos ya los datos y las incógnitas, hacemos un pequeño esquema. Pero antes de eso observo si es que los datos están en sistema internacional, tal vez tengo que hacer alguna transformación, en este caso metros sobre segundos, segundos, metros sobre segundos al cuadrado, no hay problema. Entonces decía, desde lo alto de un edificio, voy a dibujar, a simular un edificio. Ahora el piso. Y si lanzamos un objeto desde la parte superior, pues va a tener esta trayectoria, una semiparábola, hasta que va a llegar acá al piso.
Estoy dibujando en este momento el nivel de referencia, que es el piso, ¿no? Vamos a tener una altura que nosotros le simbolizamos con Y, le pusimos, ¿no? Todo esto representa Y. Hay una velocidad inicial, cambiemos de color, en forma horizontal, lanzamos este objeto. Hay una velocidad inicial diferente de cero. Ubicamos un punto en cualquier parte de esta trayectoria y esto va a representar el desplazamiento delta R, que va a tener sus dos componentes. Con respecto al eje y acá también con respecto al eje X. Delta Rx en forma horizontal y delta Ry en forma vertical. Lo mismo, aquí hay una velocidad tangencial y va a tener sus componentes. Entonces aquí representa una velocidad y aquí tendríamos la componente en X y la componente en Y, B sub Y. Creo que ahí está todos los elementos. Acá me faltaría esta distancia X. Ya tenemos el esquema. Pasamos a la solución. Ponemos solución. Dos puntos. Me pide primero que calculemos la aceleración. Pongámosle aquí literal A para la aceleración. Dos puntos. Para que no tengamos el inconveniente de estar esperando 10 minutos y poder generar la siguiente hora de clases, cuando me sale el mensaje que me resta 10 minutos, inmediatamente yo prefiero cortar y nos podemos conectar inmediatamente. Entonces, por favor, voy a finalizar la reunión y enseguida nos volvemos a conectar.